Muchísimas gracias. Es para mí un placer, no tengo que decirlo, por supuesto, pero creo que en estos casos, aunque no sea necesario, es debido el estar hoy aquí con todos ustedes, y agradezco muy especialmente al profesor Ponce de Blanco la invitación que me cursó para participar en este ciclo y la oportunidad de tratar un tema que me lleva preocupando prácticamente desde que me dedico al derecho mercantil, aunque es cierto que los objetos concretos de preocupación han variado, no demasiado, ¿no? Pero en estos años ya recordaba al entrar en este aula también los tiempos de estudiante, cómo aquí habían empezado las preocupaciones por el copieteo, cuando se detectó a un alumno representante de estudiantes que había considerado que debía ejercer así su función, ocultado bajo estos escalones, que no se sabía cómo había accedido a ellos. Y recordaba, digo, esos años, ya el año 91, ¿no? Pues todo lo que ha pasado hasta hoy. Pues en esos años, digo, siempre me ha preocupado la situación o los temas de actualidad del derecho de sociedades, y aunque, como les decía, han variado, sigue habiendo un cierto hilo conductor, una problemática común que se mantiene prácticamente inalterada. Y rompiendo un poco la formalidad del acto, y dado que estamos en un aula y siguiendo pues esa costumbre que también tenía el profesor Muñoz Planas, me van a permitir que no les dé esta ponencia sentado, sino que lo haga de pie, pues me parece que es muchísimo más cercano para ustedes y más fácil para mí. Bueno, pues hablar de reformas mercantiles como novedad realmente no tiene mucho sentido, porque estamos todos los días con reformas mercantiles. Fíjense en los dos sectores más relevantes de nuestro ordenamiento. La ley concursal, que es una ley de hace nada, una de las leyes mercantiles más modernas. En 13 meses, desde agosto del año pasado a septiembre de este año, del 2014, sufrió nada más y nada menos que 7 reformas, y hay otra en preparación. Reformas que van tratando de parchear los defectos que la práctica procesal detecta, defectos que en definitiva consisten en la incapacidad del concurso para salvar las empresas. El concurso se ha revelado en la configuración que tiene la ley, y frente a lo que ocurre en otros países, fundamentalmente anglosajones, se ha revelado, digo, absolutamente inútil para lograr que las empresas salgan adelante. Basta ver las estadísticas que da el Consejo General del Poder Judicial. No hay prácticamente empresas que alcancen un convenio, 6-7% de las empresas alcanzan un convenio, y de esos convenios más del 90% no pasan del primer año, ¿no? Que suele ser precisamente de espera. Y está claro que ahí tenemos no un problema de operadores, de aplicadores, como podía ser con el derecho derogado, sino que tenemos un problema de planteamiento legal. Y en el ámbito societario tenemos una norma todavía más moderna, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capitales del año 2010, y ha sufrido 9 reformas, y si entramos ahora en el boletín del Congreso nos encontramos con que hay todavía otra. En la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial se prevé una nueva modificación. La última la tenemos en el BOE de 4 de diciembre. Y junto a esto hay sobre la mesa, bueno, no sé sobre qué mesa está, francamente, tenemos el proyecto de reforma mercantil de mayor envergadura desde el Código de 1885, que es ese anteproyecto aprobado por el Gobierno en el verano, de nuevo Código Mercantil, que en alguna parte se limita a refundir al estilo francés la legislación mercantil, pero en otra parte, yo pensaría que mayoritaria, hace reformas de calado. También las encontramos en la parte societaria. Si examinamos, y vamos a verlo en 3 puntos clave, estas reformas
las hechas y las propuestas, pues creo que podemos convenir con que existe una ausencia de objetivos. El legislador ha ido efectivamente solucionando lo que en algún momento le han parecido problemas, pero no se ha detenido a pensar qué quiere, qué configuración quiere dar al derecho de sociedades español. Y es una cuestión esta que tiene, vamos a verlo, muchísima relevancia. Hay algunos puntos en los que claramente la configuración actual de la ley de sociedades, los tipos societarios que tenemos en España, pues inciden naturalmente o se han considerado como causas de la crisis, como causas de desaceleración de la economía, porque resulta más complicado crear empresas, porque resulta más costoso. Si comparan ustedes los costes de una fusión en España con los costes de una fusión en Canadá, que se puede hacer en documento privado, pues es de una sociedad cotizada, ni siquiera hace falta hacerlo en documento público, la diferencia es realmente en términos económicos muy alta. En todo, no solo en los costes de formalización, sino en los costes de asesoramiento, etcétera. Bueno, podríamos poner muchísimos ejemplos, pero se aprecia, creo, vamos a verlo, una falta de idea general, de punto de destino de esas reformas. He escogido unos temas concretos que me parece que son los que hoy revisten, creo yo, más actualidad. El primero son las medidas de apoyo a la creación de empresas. El segundo es el núcleo de esa reforma que les decía está en el BOE de 4 de diciembre en materia de gobierno corporativo, que afecta pues, a los derechos de los socios en las juntas y, sobre todo, a las obligaciones, retribución, responsabilidad de los administradores. Y el tercero es la incidencia que tiene la demora judicial en la resolución de conflictos societarios, que hace que desde hace unos años, 3, 4, pues exista un movimiento muy insistente en favorecer el arbitraje de estas controversias. Espero que consiga detenerme en todos ellos sin pasarme del tiempo que tenemos estipulado. Si nos detenemos en la creación de empresas, fíjense ustedes en qué punto de partida nos encontramos. Esta es la parte del índice Doing Business, ese informe que publica todos los años el Banco Mundial, en el que se fijan, yo como no soy inversor extranjero no, pero se fijan los inversores para ver si una economía realmente cuenta con las condiciones favorables para realizar una inversión. En el índice de 2014 se examinaron 189 países, 189 economías. Una de las cuestiones que ven, la primera, es la de poner en marcha un negocio. Y España en ese índice estaba en 2014 de 189 países en el número 142. Estoy seguro que si les pregunto la capital del 141 y del 143 no la saben, porque son países totalmente alejados de nuestro entorno. Frente a las 3 horas que se tarda en Nueva Zelanda en constituir una sociedad y poder iniciar una actividad, en España dicen que tardamos unos 12 días. Me da la risa. Es imposible. Puedes tener constituida una sociedad en 12 días. Desde luego, lo que no puedes es tener un establecimiento abierto al público, conseguir los permisos para poner aire acondicionado o calefacción. Eso en nuestro país lleva... Bueno, otro de los puntos en los que estamos fatal es en conseguir el suministro de electricidad. No estamos 62. Todos los países europeos están en los puestos de cabeza. Nosotros parece que los trámites, ¿no?, para conseguir ese elemento tan básico pues nos llevan mucho tiempo. Bueno, pues en 2015 hemos mejorado.
Los resultados provisionales del índice de 2015, aparte de que se ha cambiado la metodología, han mejorado, pero dense cuenta qué problema tenemos para estar de 189 economías en el puesto 142. Y el legislador vamos a llamar a este legislador, vamos a ponerle su nombre correcto, que es el Ministerio de Economía, se le ocurren dos medidas para facilitar la creación de empresas. Llevamos con esto muchísimos años. Si examinan las reformas anteriores, desde que se creó la Sociedad Limitada Nueva Empresa, que fue un fracaso, yo he visto en mi vida dos, la que constituyó Rodrigo Rato en Canarias para demostrar que el sistema funcionaba, y otra que apareció años después en la prensa, pero no conozco ninguna otra. Desde entonces se han hecho numerosos intentos que no tuvieron ninguna relevancia práctica. Y en esa tan manida, tan voceada ley de emprendedores, se creó, aparte de renombrar de repente a los empresarios emprendedores, se crea esta figura que, ya ven, limita la responsabilidad, o dicen responsabilidad limitada, aunque cuando vas a ver, en realidad lo único que limita es que te deja fuera de la posible responsabilidad por deudas empresariales la vivienda habitual, siempre y cuando su valor en ese momento no supere los 300.000 euros. Y luego, pues, se establecen unas excepciones, que son las deudas de derecho público o las actuaciones manifiestamente fraudulentas, en cuyo caso no aplicaría esa limitación. Y pone, bueno, un régimen realmente sencillo. Con un acta notarial compareces en el notario, dices que te quieres constituir como emprendedor de responsabilidad limitada, indicas el inmueble, se valora, pasas a poner en toda la documentación mercantil que eres emprendedor, tienes que formular, como todo empresario, cuentas anuales y, si superas los límites, someterlas a la auditoría, y tienes además que depositar las cuentas en el registro mercantil. Un régimen, en principio, sencillo y elemental. Ahora, esto, si nos paramos a verlo, ¿supone en verdad alguna ventaja? Yo les diría que jamás recomendaría a alguien constituirse en emprendedor de responsabilidad limitada. Porque, primero, no tenemos limitación. Lo que estamos es dejando fuera la vivienda habitual, pero por supuesto vamos a seguir siendo responsables de nuestras deudas con todos nuestros bienes presentes y futuros. O sea, la responsabilidad va a seguir. Podremos vivir en nuestra casa, pero nos podrán embargar absolutamente todo menos ese bien. Y a ver quién es capaz, ¿no?, de mantenerse en esa situación, pero atender sus obligaciones con la Agencia Tributaria y con la Tesorería General de la Seguridad Social, que son, lo vemos en los concursos, de las primeras cosas que se dejan de atender. Los empresarios pagan a sus trabajadores, pagan a sus proveedores, pero empiezan a dejar de atender esas obligaciones. Y además, al empresario incumplidor, esto le supone desnudarse. El empresario individual sabemos que no tiene obligación de inscribirse en el registro mercantil. La inscripción es voluntaria, salvo bueno, no merece la pena mencionar la excepción. Y este emprendedor, sin embargo, tiene que inscribirse. Ya todo el mundo le conoce. Pero no solo eso, sino que tiene que depositar sus cuentas. ¿Y cuáles son las cuentas de una persona física? Pues las cuentas de una persona física son todo su patrimonio. No es el patrimonio y los resultados de su actividad empresarial, sino que son todos sus ingresos, porque las cuentas tiene que formularlas la persona, no limitadas a una actividad, sino, por supuesto, a todos sus ingresos y todo su patrimonio. En definitiva, este señor hace público la totalidad de sus bienes, la totalidad de sus ingresos, y si está casado en gananciales, como la mayoría de los españoles, no solo los suyos, sino que aparecerán ahí también los de su cónyuge. O sea que es realmente, desde un punto de vista práctico, es una medida que, si la piensa,
ningún empresario tomará, creo yo, este camino. A mi juicio, si se quisiera favorecer la actuación en el tráfico de las personas físicas, pues habría sido mucho más sencillo, primero, quitar como básico el régimen de gananciales, que está claro que ha sido la causa de que muchas familias se viesen afectadas por las responsabilidades derivadas del ejercicio de la actividad empresarial por uno de los cónyuges, o ir a medidas más allá, como las que tenemos en Francia o en Portugal, que sí te permiten separar la actividad privada de la actividad empresarial, delimitar los ingresos y los bienes que están afectos a esa actividad empresarial y, por tanto, que la responsabilidad se centre en esos bienes sin poner en riesgo el resto de patrimonio que no deriva de esa actividad profesional. O esa otra medida que también tienen los franceses de impedir o no admitir los avales personales en operaciones mercantiles por parte de los administradores, ¿no? Cuando se constituye una pequeña sociedad, que aquí inmediatamente el administrador pone en juego todo su patrimonio, porque el banco, cuando pide un préstamo para la sociedad, le obliga a avalar y por tanto acaba comprometiendo todo su patrimonio. Y esa medida, pues en otros países, sin ir más lejos, nuestros vecinos, está directamente excluida por ley. O sea que es una reforma que me parece, no conozco ningún emprendedor de responsabilidad limitada y de momento no se han publicado estadísticas de Constitución, me parece que es una reforma que va a tener poco recorrido. La segunda medida que se ha implementado para facilitar la constitución de sociedades es la llamada sociedad de responsabilidad limitada de formación sucesiva. ¿En qué consiste? Pues es un mecanismo muy sencillo. En nuestro derecho, las SLs tienen que constituirse con un capital mínimo de 3.000 euros, que tiene que ser desembolsado íntegramente a la Constitución. No cabe, como en las anónimas, posponer la aportación de capital, y con esta medida te puedes obligar a aportar los 3.000 euros, pero no a aportarlos inicialmente. Y mientras no llegues a poner esos 3.000 euros, pues te ponen unas limitaciones. Se incrementa el porcentaje que tienes que destinar a la reserva legal, se reducen mucho las posibilidades de retribución a socios o administradores y se establece una responsabilidad de los socios y de los administradores por las cantidades que estén pendientes de desembolso. ¿Esto supone alguna ventaja? No sé qué pensarán ustedes. Yo creo que ninguna. 3.000 euros, si miramos el panorama comparado, salvando Gran Bretaña, somos el segundo país donde es más barato constituir una sociedad de responsabilidad limitada. En todos los países están por encima, salvando Gran Bretaña, están por encima de los 3.000 euros. Y no creo que 3.000 euros sea un problema para constituir una sociedad. El problema que tenemos en nuestro país para constituir una sociedad es todos los costes asociados que lleva su mantenimiento, que tenemos una contabilidad compleja, que normalmente hay que subcontratar, que la mayoría de los actos están sujetos a inscripción y la inscripción en el registro mercantil parte del principio de titulación pública. Tenemos que ir al notario, elevarlo a escritura pública y después pasar por un segundo filtro, como es el filtro registral, que en la mayoría de los casos, además, nos obliga a publicar, dejar allí 100 euros para que se publique un extracto de ese acto en el boletín oficial del registro mercantil que nadie lee. Eso es lo que resulta, si comparamos con el régimen británico, tanto el de Irlanda como el de Inglaterra, eso es lo que resulta en nuestro país costoso, el mantenimiento, no, me parece a mí, el desembolso. Y por esos 3.000 euros, sin embargo, asumimos unas limitaciones. Los límites de retribución de los administradores pues se queda prácticamente en nada. O sea, la actuación de los administradores de una sociedad de responsabilidad limitada en formación
pues sería ridícula. El reparto de dividendos también, con esa limitación que se establece. Estamos hablando de que se podrían pagar 300 euros como mucho, o sea que no va a facilitar el funcionamiento, desde luego, de esas pequeñas sociedades. Si ven ustedes lo que ocurre en otros países, pues efectivamente, desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó la sentencia del caso Centros, que reconocía la posibilidad a cualquier ciudadano comunitario de constituir una sociedad en otro país comunitario, aunque no tuviese el domicilio efectivo allí, y esto ha dado lugar a que durante unos años pues la sociedad más constituida en Alemania fuese un tipo social inglés, porque era mucho más barato constituirla en Inglaterra que constituirla en Alemania. Y aquí, pues si se fijan ustedes, hay algún establecimiento de crédito que tiene domicilio en Las Rozas, pero que sin embargo te dice que está constituida en Inglaterra o en Irlanda, porque se han acogido, son de los pocos que se han acogido a ese sistema, aunque la verdad es que lees dónde están y te produce, ¿no? Yo no trabajaría con ellos, te produce cierta desconfianza. Pero bueno, si examinamos lo que ha pasado en otros países, efectivamente hay mucha más creación de sociedades en los países anglosajones que en los países, en Francia, en Alemania, en Italia o en España. Pero creo que es exclusivamente por esa facilidad de mantenimiento que tienen las sociedades, porque allí pues cualquier abogado te hace el documento, la publicidad registral es muy barata, o sea, tiene unos costes añadidos muy inferiores a los que tenemos aquí. Somos, en el ámbito mercantil, somos un país excesivamente burocrático. Bueno, con eso termino. No piensen ustedes que voy a ser tan rápido en todos los temas, no se animen. Termino la primera de esas cuestiones de las que quería ocuparme. La segunda es la que ha resultado, la que es más novedosa, que son esas mejoras de gobierno corporativo que responden al informe que realizó una comisión constituida por el Ministerio de Economía, que publicó el año pasado una propuesta de reformas que más o menos, porque ha habido muy pocos cambios, se ha convertido en esa ley que salió en el BOE hace poco más de un mes. Y paralelamente, como les decía, tenemos ese anteproyecto de Código Mercantil que no sabemos qué va a pasar con él. Las últimas noticias que yo tengo, pero todo esto es informal, no hay nada público, es que ahora no va a salir, que va a ser el principal afectado por el cese del ministro Gallardón, que lo tenía como empeño personal, y que ahora pues se ha enfriado su tramitación y las posibilidades de que salga adelante. Pero que contiene una reforma bastante amplia de estos apartados de lo que se viene llamando buen gobierno o gobierno corporativo. Si leemos ese informe, vemos que es muy explicativo de las razones de la reforma. En lo que se refiere a la Junta de Accionistas, pues dice lo que se viene diciendo en estos últimos años, que hay que reforzar el papel de la Junta, que la Junta no puede ser exclusivamente una especie de presentación de resultados a la que nadie va. No sé si alguno de ustedes ha tenido la paciencia de asistir o ver una junta de una sociedad cotizada. Solo se puede ir si te pagan, porque es escuchar las intervenciones de autobombo de los directivos de la sociedad, diciendo que todo es absolutamente maravilloso. Después, cuando llega el turno de intervenciones de los socios, salen todos los socios uno tras otro, y una vez que han hablado, imagínense, pueden salir 30 personas, una vez que han hablado, les contestan, a todos juntos, en el orden que quieren, ¿no? Cuando vivía Emilio Botín, pues a los que habían hablado de manera positiva les contestaba él, a los que habían hablado críticamente les contestaba el secretario del Consejo. Y estando allí era absolutamente imposible
seguir las preguntas y las respuestas, porque claro, has oído a 30 personas y dicen respecto a lo que dijo el señor López, ¿quién era el señor López? No había posibilidad de réplica. Oiga, que usted no me ha contestado a eso. No, es un único turno, solo tiene un minuto. Después veremos, si nos da tiempo, algún ejemplo. Bueno, este es un tema, el de la participación efectiva de los socios en las sociedades cotizadas. Es un tema que lleva sobre la mesa muchísimos años, muchos, y que en ningún país, ni siquiera en Estados Unidos, en los que se ha fomentado mucho las asociaciones de accionistas y la participación a través de Internet, ni siquiera se ha logrado solventar. Y hay otra serie de medidas, vamos a verlas, que no son específicas de cotizadas, que lo que pretenden es eliminar algunas, dice, de las incoherencias que se dan en la legislación actual para los derechos de los socios de pequeñas sociedades, de las que son las más numerosas. Aunque esas medidas, vamos a verlas, precisamente por cómo se ha hecho la reforma, pues no se puede decir que estén orientadas a las pymes, sino que realmente están pensadas para las sociedades cotizadas. De esas reformas, una de las primeras que ahonda en otra anterior y que la mantiene en términos un poco distintos el anteproyecto de Código Mercantil, la primera es la que fija la competencia de la Junta como órgano y dice cuáles son las materias sobre las que puede deliberar. Esto para sociedades anónimas, cuando se hizo el texto refundido de Ley de Sociedades de Capital, donde ya apareció una relación menos completa, pero al fin y al cabo una relación de competencias, constituyó una novedad. La ley nunca había dicho cuáles eran las materias competencia de la Junta. Y la relación, si la leen y la comparan con el propio articulado, verán que es incompleta. La propia ley, en algunos puntos, dice esto debe ser decidido por Junta General y ese punto concreto no lo tenemos aquí. Y fíjense cómo termina, cualesquiera otros asuntos que determine la ley o los estatutos. La propia ley podría incorporar otros apartados o los estatutos sociales. Sin embargo, cuando se ve la tramitación parlamentaria, la discusión ha estado precisamente en esa cláusula de cierre. Cualquier otro asunto que determine la ley o los estatutos sociales. La propuesta y el anteproyecto de código limitaban la determinación de las materias competencia de la Junta a la propia ley. Y el grupo de expertos en gobierno corporativo dice hay que permitir que los estatutos atribuyan algunos asuntos a la Junta. Y aquí hay un error de enfoque evidente, porque los socios, si decimos que la Junta es el órgano soberano, donde está la expresión del capital social, en definitiva de los dueños de la sociedad, los socios son libres de deliberar en Junta cualquier cosa, no exclusivamente esa. O sea, la determinación de unas materias no puede servir para excluir del conocimiento de la Junta ningún asunto. Si los socios quieren tratar un tema que es manifiestamente de gestión, una decisión que sería de órgano de administración, la propia ley dice que pueden hacerlo, que pueden impartir instrucciones al órgano de administración para que haga una cosa, aunque obviamente en la distribución de competencias la gestión pertenece a los administradores y no a la Junta General. Esta enumeración, en realidad, si la interpretamos así, va a tener un efecto negativo y el único punto positivo que podemos encontrar aquí es el de evitar, a ver si podemos abrirlo, pero bueno, se ve muy mal. El de evitar abusos como los que se ven todos los días. Este que tengo aquí es uno de tantos requerimientos que hace un socio minoritario para que se convoque una Junta General. El caso es
El caso es que se planteaba aquí, es muy sencillo. Esta es una sociedad que inicialmente fue familiar y que, bueno, surgen en las posteriores generaciones, surgen diferencias entre los ya primos segundos. Hay un grupo que está más o menos, que mantiene la mayoría y que más o menos se llevan bien, y otro grupo menor que no está conforme con la gestión o con la retribución que se les da. Y el grupo mayoritario, esos primos que se llevan bien, recibe en un determinado momento una oferta de una multinacional francesa por comprarles sus acciones. Y los otros primos dicen, oye, yo quiero estar ahí. Pero claro, los franceses lo que les interesa es la mayoría exclusivamente, el control de la sociedad. ¿Por qué voy a tener que pagar a la minoría si con la mayoría, con esta mayoría tengo el dominio? Bueno, pues estos señores, acudiendo a la Ley de Sociedades de Capital, mandan un requerimiento por el que piden a los administradores que convoquen una junta. Y fíjense qué puntos pone para tratar los siguientes asuntos. Primero, información sobre la oferta formulada por el grupo francés tal sobre el capital de las empresas. Segundo, información sobre la valoración estimada de las sociedades. Tercero, información sobre las gestiones y actividades llevadas a cabo por los administradores para velar por el cumplimiento de la oferta. Cuarto, información detallada de todos los acuerdos del Consejo de Administración. Como ven, no somete ningún asunto a deliberación de la Junta. No les está proponiendo acordemos esto o esto otro. Lo único que está haciendo es pedir información. Claro, esto, si miramos cuando no atiendes un requerimiento de los accionistas, se puede solicitar al juez que convoque la Junta. Si miran la jurisprudencia de convocatorias de Junta, se van a encontrar con que el 90%, probablemente el 99% de las sentencias, estiman la solicitud de la minoría, sea cual sea la petición. Sea cual sea. Hay una sentencia de Valencia que lo desestima por defectos de forma en la petición. Hay una sentencia de aquí de Gijón, la que resuelve este requerimiento, que sí es la única que entra a decir estos no son cuestiones competencia de la Junta, porque lo que está es pidiendo información. Bueno, pues para frenar esto que les digo es habitualísimo en la práctica, es para lo que nos puede servir la determinación de las competencias. Para que podamos defender ante el juez al que se le presenta esa solicitud de convocatoria judicial, que esas materias no justifican la convocatoria de una Junta porque no son materias de su competencia, ni siquiera son acuerdos. Es otro punto, que es derecho de información. Bien, precisamente el derecho de información, que es sin ninguna duda el derecho más relevante hoy por hoy que tienen los socios y que ha sido también objeto de numerosas reformas, y se ha tocado también esta de diciembre, precisaba de al menos unos retoques. Si leen, los que lo conocen bien lo saben, la antigua redacción del artículo 197 pues era manifiestamente contradictoria. No se sabía si se podía hacer las peticiones por escrito o si bastaba hacerlas verbalmente, si podías mandar un correo electrónico a la sociedad pidiendo información, si las peticiones que hacías en las sociedades cotizadas al teléfono de información del accionista se consideraban ejercicio del derecho de información. Y esto, más o menos, esos defectos de redacción que había antes, pues esto se ha salvado. Pero se han introducido unas novedades muy relevantes. La primera es cuándo se puede denegar información. La principal preocupación, sin ninguna duda, de los administradores de una sociedad son las preguntas que te pueden hacer los socios. Y si miran ustedes la trastienda de una sociedad cotizada, de la Junta, pues allí hay
15 o 20 abogados preparados para redactar las respuestas, que muchas veces no se utilizan, de las preguntas que formulan los socios. Antes, la única razón que podía esgrimir el Consejo de Administración o el órgano de administración que fuera para negar una información es que la información fuera confidencial y su difusión pudiera perjudicar a la sociedad. Ahora se amplían esas causas de denegación y se dice que no procede si es innecesaria para la tutela de los derechos del socio o existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extrasociales. O sea, se ha ampliado mucho la posibilidad de que los administradores denieguen una solicitud de información de los socios, salvo que estén apoyadas por accionistas que representen al menos el 25% del capital social. Pero claro, es que el 25% del capital social es mucho capital social. Bien, pese a que se pretende favorecer con la reforma los derechos de los socios, aquí vemos una medida que va en sentido contrario. Y la segunda modificación relevante es esa que he marcado en negrilla en el punto quinto, que dice que la vulneración del derecho de información, que hasta ahora era una de las causas fundamentales de las demandas de impugnación de acuerdos sociales, ahora se dice que solo facultará al accionista para exigir el cumplimiento de la obligación de información y pedir los daños y perjuicios que se le hayan podido causar, pero ya no puede impugnar la Junta General. Al menos no puede con las peticiones que se hacen allí de viva voz. Las peticiones que haga por escrito con anterioridad a la Junta, esas se considera que sí podrían haber servido para formar su criterio, para tomar una decisión del sentido de su voto, pero las que se hacen allí in voce, que muchas veces realmente no tenían más razón de ser que la de precisamente buscar una manera de encontrar una causa de impugnación, esas se considera que, como ya estás en la propia Junta, ya debes tener, ya tienes, digamos, opinión formada y no pueden en ningún caso ser, digamos, un vicio de consentimiento que justifique esa impugnación. Esta medida, sin embargo, sí que es acertada, porque es generalmente reconocido que la mayoría de los pleitos de impugnación de acuerdos sociales son instrumentales. No se vela por el cumplimiento de la legalidad o de los estatutos, sino que se persiguen otros fines, ¿no? Otros fines del interés personal de los socios y no de esa defensa de los intereses sociales. Bien, donde tenemos, sin embargo, más novedades es precisamente en el ámbito de la impugnación de los acuerdos sociales. La Ley de Sociedades Anónimas, cuando se aprobó el texto refundido en 1989, ya se había separado de la doctrina civil que separaba la nulidad absoluta y la nulidad relativa o la anulabilidad y no establece el Código Civil, como todos saben, plazo de caducidad para esas acciones de nulidad absoluta. La ley en el año 89 distinguió entre acuerdos nulos y anulables, pero a los acuerdos nulos, por garantizar, digamos, la tranquilidad de las sociedades, puso un plazo de caducidad a las acciones de nulidad de 1 año. Y a las de anulabilidad las dejó en 40 días. Bueno, pues esta reforma elimina la distinción entre acuerdos nulos y anulables. Cualquier acuerdo que vaya contra la ley o que vaya contra los estatutos o lesione los intereses de la sociedad o beneficie en particular a algunos administradores o socios, ese acuerdo puede ser declarado nulo, puede ser impugnado y, en todo caso, la acción de impugnación tiene un plazo de caducidad de 1 año, salvo que la sociedad sea cotizada, en cuyo caso estamos hablando de un plazo muy inferior de tan solo 3 meses.
Además, antes podía impugnar los acuerdos nulos cualquier persona, incluso si había votado a favor de ese acuerdo, y ahora ya te obligan a tener un porcentaje, tienes que tener un 5% como mínimo del capital social para impugnar. Y en tercer lugar, se eliminan dos tipos de impugnaciones que eran bastante habituales. La primera, la de los acuerdos sustituidos. ¿Qué pasaba en la práctica? Pues ocurría muchas veces que una sociedad adoptaba un acuerdo, lo llevaba al registro mercantil y el registrador le decía, pues no, mira, os habéis equivocado y tiene este defecto, habéis aprobado una cláusula que no es admisible, por lo tanto no se puede inscribir. Y la propia sociedad convocaba una nueva junta para corregir ese acuerdo. Mientras tanto, un accionista que conocía esa situación metía una demanda de impugnación y si la demanda se presentaba antes de que se aprobara el nuevo acuerdo, tenías el pleito perdido, porque los tribunales mantenían la tesis de la perpetuatio jurisdictionis y decían yo no puedo tener en consideración ningún hecho posterior. Por lo tanto, tengo un acuerdo que es nulo, que el propio registro mercantil ha denegado su inscripción y aunque usted vaya a rectificarlo o lo haya rectificado, no hay... la ley de enjuiciamiento civil dice que en caso de carencia sobrevenida de objeto se archivará el procedimiento. Pues no hacían eso los juzgados de lo mercantil españoles y seguían la tramitación del procedimiento al que al final la sociedad pues no tenía más remedio que allanarse y asumir en la mayoría de los casos una condena en costas. Bueno, pues aquí ya se modifica y se exceptúa esos supuestos y se dice que no será procedente si ha sido dejado sin efecto, sustituido válidamente por otro aprobado antes de que se hubiera interpuesto la demanda de impugnación y si ha tenido después, se dicta autodeterminación del procedimiento por desaparición sobrevenida del objeto. Esos pleitos inútiles que no saben cuánto se tramitaban desaparecen. Y en segundo lugar se eliminan las impugnaciones abusivas, aquellas que se basaban en incumplimientos que realmente pues, no tenían relevancia. Después me referiré a ello brevísimamente, pero en las convocatorias de juntas, si cogemos el boletín oficial del registro mercantil, diría que más de la mitad de los anuncios están mal hechos. Hay anuncios que te convocan una junta como ordinaria y claramente tenía que ser junta extraordinaria, o al revés, o te ponen separadas o juntos determinados acuerdos que tenían que ser objeto de votación separada. Esos defectos en absoluto tienen una incidencia sustancial sobre la posición de los socios, ni sobre la validez de los acuerdos, porque en definitiva pues las competencias de la Junta Ordinaria, las mayorías, los quórums son idénticos a los de la Junta Extraordinaria. Es un error sin trascendencia. Bueno, pues tenemos sentencias que han declarado la nulidad de una convocatoria porque sobra o falta un extra, ¿no? Pues esas impugnaciones quedan hoy en principio excluidas. Y además se introduce el pronunciamiento previo del juez sobre el carácter esencial o determinante de los motivos de impugnación previstos en este apartado. Dice que se planteará como cuestión incidental de previo pronunciamiento. La idea es buena, el problema es que esto debería haber venido acompañado también de una reforma de la ley de enjuiciamiento civil para determinar cuándo se resuelve esto. Doy por hecho que será en la audiencia previa, pero lo que hoy mantiene la ley de enjuiciamiento civil no está conforme con esto, sino que está conforme con la redacción anterior. Y es absurdo que una reforma evidentemente procesal no haya venido acompañada de la modificación de esa ley. Bueno, pues como ven, arreglos que no pueden, a los que no se les puede quitar importancia, algunos acertados, otros desacertados, pero sigue habiendo
cuestiones, como les decía, fundamentales que no se han solucionado. En ámbito de sociedades, de las sociedades del día a día, de las pymes, pues la pregunta es si tenemos que mantener la Junta como órgano necesario. El delito más habitual en España, pese a lo que puedan pensar de la corrupción, no son delitos de corrupción. El delito más habitual en España es la falsedad en documento mercantil, porque todo el mundo dice que ha celebrado una junta para que se han reunido y han aprobado las cuentas y allí no había nadie. Son actas que resulta sorprendente cómo las asesorías te las mandan, oye, firma esto, y ahí, bueno, pues cuando alguien mete una querella por decir, oye, que esa junta es mentira, la mayoría de los tribunales dicen, bueno, esto no tiene importancia, esto ya es un uso, todos sabemos que esa junta en verdad no se celebró. Si esto es así y tiene todo el sentido, ¿para qué unos socios que se llevan bien, que están todo el día en la sociedad, que conocen las cuentas, para qué van a tener que sentarse específicamente y deliberar? O una sociedad familiar en la que todos son conocedores o confían en los gestores, van a tener que reunirse formalmente. Adoptemos el sistema de otros países en los que simplemente los socios firman las cuentas y no tienen que decir que se han reunido. Si algún socio quiere junta, que la pida, pero que no sea necesario reunirse. Quitemos formalidades. Y en las cotizadas hace falta una reforma a fondo. Si he cogido uno de ellos, pero lo que nos encontramos en las sociedades cotizadas, en las juntas, son cosas como esta. Esta está bien. A continuación tiene la palabra don Ignacio Quirós. Señor presidente, de mis respetos. Mi intervención en la Junta del pasado 22 de septiembre, en este mismo lugar del Sardinero, ha sido toda una premonición, pues hoy los hechos no hacen más que darme plenamente la razón de la falta de la liquidez, no digamos si cundiera el pánico, y de que usted, señor Botín, es un incompetente absoluto manejando los ahorros e inversiones de sus 2,8 millones de ingenuos e incautos accionistas españoles y extranjeros, según su último anuncio con mano infantil de cerca y fuerte, previamente engañados con sofismas y patrañas publicitarias. Ya nadie duda, señor Botín, de su insaciable codicia y megalomanía extrema, unidos a su falta de ética y menosprecio de las personas, dada su irrefrenable soberbia. La hereditaria Escuela Botín de mala conducta bancaria ha convertido al Santander en la más tenebrosa, impune y tramposa organización criminal, bancaria familiar, usurera prestamista. Señor Quirós, de latrocinio. Como siga diciendo esas palabras, le retiro el uso de la palabra. De latrocinio y crueldad jamás vista. Así han llevado ustedes bajo vil engaño a infinidad de grandes inversores. Le he dicho que como siga en ese tono, le retiro el uso de la palabra. A entregar sus dineros a la macroestafa del tándem Banif-Botín-Madoff, sodomizándoles. Quirós, se ha acabado el uso de la palabra. Que pase el siguiente accionista. Bueno, si en cualquier junta de sociedad cotizada, si se ven las intervenciones de los accionistas, yo diría que el 50 o el 60% son de este tenor. Y peticiones de información ajustadas al orden del día y que realmente tengan sentido son contadísimas. Hay, bueno, pues
afán de protagonismo, de buscar como pongo ahí, el minuto de gloria, que se ha convertido en una especie de deporte nacional, y tenemos filas de personas de todo tipo que salen allí para hacer intervenciones de este tema. Evidentemente, es comprensible que las sociedades cotizadas pretendan limitar los derechos de los socios en las juntas y que hayan hablado de que hayan de reducirse a una mera presentación de resultados sin dar más información, sin dar turnos de intervenciones a los socios. Yo comprendo esa posición, esta es una, pero hay muchísimas y las hay todavía peores, ¿no? Pero también es cierto que a esos socios que legítimamente solicitan algo más de información, pues las respuestas no son, en la mayoría de los casos, satisfactorias, porque se les da una información absolutamente general, sin entrar al detalle. Si se pide la información con antelación, normalmente llega muchos días después. Llamas al teléfono de atención al accionista y tienes que estar escuchando una grabación exactamente igual que si tuvieras una avería telefónica durante muchísimo tiempo. En fin, no hay un trato adecuado. Y esto exige, creo yo, una reflexión mayor que este parcheo que hemos visto. Exige decidir si efectivamente tenemos que limitar las juntas a una presentación con un mecanismo de flujo de información mejor, seguramente previo, no presencial, para acabar con estas obras de teatro. Hay una junta alemana del año pasado que duró 9 horas, ¿no? 9 horas saliendo allí, pues fueron varios sindicatos, fueron socios que estaban enfadados por lo que habían perdido con la inversión, y todo lo que hicieron pues fue insultar al órgano de dirección. Y luego decía, quedan otras cuestiones que son de fácil solución. Esa distinción entre juntas ordinarias y extraordinarias no aporta nada, lo mejor sería quitarlas. El obligar a que la junta se reúna en el lugar físico del domicilio, cuando ya tenemos desde hace muchísimos años la posibilidad de celebrar juntas en otros países por chat, por WhatsApp, por cualquier medio de comunicación a distancia. En fin, quedarían cosas que nos podrían simplificar. En materia de administradores, la ley ha salvado algunas carencias que para quien no esté metido en esto le resultarán sorprendentes. Hasta ahora, las sociedades cotizadas no estaban obligadas legalmente a tener consejo de administración. Todas lo tenían, pero no había imposición. Ahora la tenemos. Las clases de consejeros, entramos en la página web de cualquier sociedad cotizada y los consejeros están clasificados en ejecutivos, independientes, dominicales, otros consejeros externos, pero eso no tenía ningún refrendo legal. Estaba un código de buen gobierno, de cumplimiento no obligatorio, pero no aparecía en la ley. Y después ese mismo código obligaba a tener 3 o 4 comisiones del Consejo, y tampoco, salvo la de auditoría, tampoco esto tenía ningún respaldo en la ley, que estaba pensando en unas comisiones no consultivas como son estas, sino exclusivamente ejecutivas, de delegación de facultades. Esto se ha salvado. Y también se han hecho 3 cambios muy relevantes. El primero ha sido introducir lo que los americanos llaman la Business Judgment Rule, impedir que se pueda demandar a los administradores por decisiones de gestión que años después se ve que fueron desacertadas. Pues efectivamente, si alguien examina ahora el momento en el que a Telefónica se le ocurrió pagar los millones que pagó por Lycos, dirá, pues qué desastre de inversión, o cuando lo que ha pagado Microsoft por Nokia hace muy poco tiempo. Pues sí, menos de un año después hay voces, con lo que han hecho me parece que totalmente justificadas, que dicen que fue una mala decisión empresarial. Pero por eso no cabe, digamos a toro pasado, no cabe exigir responsabilidad a un administrador, siempre y cuando haya tomado la decisión sin buscar un interés personal y con una información adecuada y siguiendo el procedimiento que la ley marca.
Eso es lo que dice. Cuando estamos en una decisión de negocio, pues efectivamente en ese caso te puedes equivocar y por eso no se puede exigir responsabilidad. El segundo punto, el nuevo artículo 241 bis, va a evitar las demandas que llamamos las demandas de responsabilidad histórica. ¿Qué dice actualmente? Sigue diciendo el artículo 949 del Código de Comercio que puede reclamar responsabilidad a un administrador hasta 4 años después de su cese en el cargo. Un administrador que estuvo como botín, pues no sé cuántos años estaría, 20 años, podías demandarle por lo que había hecho en el año 1, porque la prescripción comenzaba a computarse el día que cesaba. Con lo cual te encontrabas con demandas que efectivamente eran de hechos muy antiguos, de los que apenas había documentación y era muy difícil lograr montar una defensa. Y el último, ahora la prescripción es desde los hechos, ¿no? Desde que se han podido ejercitar. Y el último punto es el de la retribución. Ya saben que este tema de la retribución de los administradores, sobre todo en sociedades cotizadas, está todos los días, cada vez que se hacen públicos los resultados y lo que ganan los consejeros, pues es objeto de debate. E incluso hay algún partido que ha propuesto que por ley se ponga un tope a esas retribuciones. Por primera vez se habla en la ley de criterios para fijar esa retribución. Pero se ha hecho en términos tremendamente vagos, esos que ven ahí, que guarde una proporción razonable con la importancia de la sociedad, la situación económica, los estándares de mercado en empresas comparables. Es realmente difícil establecer o determinar esas pautas. Y si miran la jurisprudencia, pues se encuentran con que hay sentencias que dan por buenas retribuciones muy elevadas y otras que administradores que cobran 2 veces el salario mínimo interprofesional consideran, sin embargo, que esa retribución es excesiva para lo que vienen haciendo. El problema aquí, además, no es este. El problema fundamental que tenemos hoy es la existencia de criterios distintos en la legislación laboral, con la teoría del doble vínculo, en la legislación fiscal. Ahora, bueno, parece que con la reforma que acaba de entrar en vigor se ha solventado sobre qué parte de la retribución de los administradores es gasto deducible o no, y con la legislación mercantil. Y el legislador mercantil ha dado un paso positivo porque este nuevo artículo, el 249, bueno, este párrafo nuevo del artículo 249 recoge más o menos la posición del legislador laboral y dice que cuando eres ejecutivo, además de ser consejero, la sociedad tiene que hacer un contrato contigo, un contrato que sería el de alta dirección, donde se fije las funciones y la retribución que has de percibir. Pero lo ideal habría sido que se armonizaran las 3 normativas que siguen teniendo algún punto de desencuentro. Era, sin ninguna duda, bueno, en los últimos años yo creo que la consulta más habitual de los administradores de empresas era: oiga, este sistema de retribución que yo tengo es adecuado, y no se le podía dar una respuesta, porque para un mercantilista podía serlo, para el fiscalista seguramente no, y para el laboralista lo iba a ser en unos términos probablemente muy distintos. Y por último, para cerrar ya, la cuestión de la resolución rápida de las controversias. En casi todas las sociedades, sobre todo pymes, acaban teniendo enfrentamientos entre sus socios. Basta ver las estadísticas, es cuestión de años, pero siempre los hay. Esos enfrentamientos suelen ser impugnaciones de acuerdos, en la mayoría de los casos, como digo, instrumentales, porque los intereses que están detrás son otros, y esos procedimientos tardan casi o aproximadamente 10 años en resolverse, cuando pueden llegar al Tribunal Supremo. Los estudios del Consejo dicen
que están cerca de los 50 meses en resolverse, llegando también al Supremo, pero si se cogen los estudios que hay sobre las sentencias publicadas en los últimos 10 años, hay dos, uno llega a 115 meses y el otro a 122 meses desde que se adoptó el acuerdo, ¿no? 9 años, 9,6 años y un poquito más de 10. Y esto, naturalmente, que una sociedad tenga en cuestión la retribución de sus administradores, una ampliación de capital, sus cuentas anuales durante tanto tiempo. Hay un caso de una sociedad asturiana que tuvo 11 años en discusión la nulidad de unas cuentas porque se le ocurrió convocar, por problemas con su auditor, que no le daba el informe, convocó la Junta Ordinaria, que teóricamente tiene que ser antes del 30 de junio, la convocó un día 4 de julio, y por esos 4 días, antes de que se reformase la ley, que después salvó esa Junta tardía, por esos 4 días estuvo 11 años viendo si las cuentas eran válidas o nulas, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Y aunque hay, como saben, un movimiento generalizado a favor de la mediación y el arbitraje, pues en este campo el societario hay una particular insistencia. Y aquí también se ve una falta de dirección. Hay que recordar que el arbitraje societario no es nada nuevo. El Código de 1829 y todas las ordenanzas de Bilbao de 1737 establecían que los pleitos entre los socios y la sociedad tenían que someterse forzosamente a arbitraje. Y esto desaparece con la unificación de fueros de 1868. A partir de ahí, todo lo que se ha hecho ha ido dificultando el arbitraje societario, hasta que en 2011 se modifica la ley y se introduce ese artículo. Se dice que se reconoce que las sociedades de capital podrán someter a arbitraje los conflictos que en ellas se plantean. Eso no es realmente ninguna novedad, y la verdadera novedad viene por el párrafo segundo, que permite introducir en los estatutos una cláusula que ya no va a ser por acuerdo unánime, sino por acuerdo adoptado con una mayoría de dos tercios. Aquí, sin embargo, con esta norma, sin embargo, no logramos solventar los dos problemas fundamentales que han constituido un obstáculo al arbitraje. Nos quedan lagunas, por ejemplo, aquí nos habla de sociedades de capital y no de personas, se habla de las sociedades podrán someter, pero las sociedades pueden ser una parte del pleito. La cuestión es los socios, los administradores, terceros. Pero los dos grandes problemas que han constituido un obstáculo son ¿qué se puede someter a arbitraje? ¿Qué cuestiones? La impugnación de acuerdos es un pleito, pero lo que tenemos que ver es cuál es el objeto de ese pleito. La ley de arbitraje solo permite someter a ese medio de resolución las materias de libre disposición de las partes. Y aquí lo que se dice, se podrán someter, pero bueno, ¿qué cuestiones? ¿Podemos en una sociedad cotizada que de repente excluye el derecho de suscripción preferente, eso, o que publica unas cuentas que se considera que no dan la imagen fiel de la sociedad, eso es arbitrable o no es arbitrable? ¿Tenemos ahí intereses que son de libre disposición de las partes o no? Este es uno de los problemas fundamentales. Hay esa sentencia famosa de 1998 que abrió, digamos, un poco las puertas, pero no resolvió el problema, porque esta sentencia, en definitiva, afirma que, aunque haya normas imperativas, se puede, esto no empece el carácter negocial y, por tanto, dispositivo, y si se configura
como estatutario el convenio vincula a todos los socios, eso no es ningún problema, por lo tanto dice que no quedan excluidas del arbitraje y por tanto del convenio la nulidad de la Junta, la impugnación de acuerdos, pero fíjense, dice sin perjuicio de que si algún extremo está fuera del poder de disposición de las partes, no puedan los árbitros pronunciarse sobre el mismo, so pena de ver anulado total o parcialmente su laudo. O sea, no resuelve nada, dice, esto es arbitrable, pero si hay algo que está fuera del poder de disposición de las partes, no. El Supremo en esa sentencia no da ningún criterio para determinar hasta dónde llega la disponibilidad. ¿Cuál es, en mi opinión, el criterio que ha de seguirse aquí? Pues ver efectivamente los intereses afectados, y eso nos lleva a excluir la sumisión a arbitraje de las impugnaciones de sociedades cotizadas, porque es que en las sociedades cotizadas, fíjense, sí, y es que ya no se habla de accionistas, se habla de inversores. Los americanos hablan de stakeholders, no es que sean tenedores de acciones, son gente que tiene interés en esa sociedad. La información no se facilita a los socios, se facilita en general al mercado. Las infracciones que tenemos en la Ley de Mercado de Valores son por defectos de información no al accionista, sino en general a cualquier posible inversor. Ahí no hay duda de que tenemos intereses que van más allá del poder de disposición de unos socios o de unos administradores, porque se ve, bueno, pues este tema de GOWEX, ¿quién puede pensar que se puede resolver en un arbitraje esa falta de adecuación a las normas de contabilidad de las cuentas anuales? Evidentemente. Tenemos ahí, creo, intereses de terceros, y eso se va a dar en todas las sociedades que llamamos abiertas, en todas las sociedades que cotizan en algún mercado. O los acuerdos que tradicionalmente se han considerado lesivos contra el orden público, pues eso, las juntas inventadas o las juntas que violan una norma imperativa más allá de esos propios defectos procedimentales. Y la ley no ha dicho, en esa modificación de 2011, no ha limitado en absoluto el ámbito de la arbitrabilidad, simplemente dice que podrán establecer la impugnación de acuerdos sociales, se resuelva mediante arbitraje, encomendándose la administración de este a una institución arbitral, que no sé por qué tiene que ser necesariamente una institución arbitral y no un arbitraje convencional pactado entre las partes. ¿Qué tenemos? Segunda cuestión, aparte de la arbitrabilidad, que ha constituido un problema, es si el arbitraje puede ser de equidad. ¿Se puede resolver esto en equidad? El artículo 34 de la Ley de Arbitraje dice que solo cuando las partes les han autorizado expresamente. La sentencia del 98 no dice nada, aunque la cláusula que motivó la impugnación decía que era arbitraje de equidad, pero no se pronuncia. El proyecto de ley que introdujo este artículo se limitaba a arbitraje de derecho y se quitó en una enmienda que no tiene justificación, y personalmente creo que debería ser exclusivamente de derecho, porque las normas societarias son fundamentalmente normas imperativas, los conflictos son conflictos generalmente jurídicos y desharíamos, creo, o haríamos un flaco favor a la evolución del derecho de sociedades si permitiéramos la resolución en equidad. Y esto es lo que de momento tenemos en el Código Mercantil, que no sé si saldrá adelante. Tenemos exclusión de las sociedades cotizadas para la resolución por arbitraje de las controversias y, como ven ahí en la antepenúltima línea, mediante arbitraje de derecho, exclusión de la equidad. Pero sobre esta propuesta ya se han publicado 5 artículos doctrinales, la mayoría de conocidos árbitros que les interesa, por supuesto, que les llegue alguna designación para resolver un arbitraje de una cotizada, en los que critican esta posición y dicen que no se ve justificación para excluir a las sociedades cotizadas.
En este punto creo que sí sería bueno ese cambio de rumbo de lo que hoy tenemos, manifiestamente contrario a esto, y que se redujera efectivamente el ámbito a las pymes y se obligara a resolver en derecho. Bueno, me he excedido, perdón por ese exceso, y si podemos comentar alguna cuestión, por mi parte, encantado. Muchas gracias.